Bien. Bueno, pues entonces, como les comentaba, vamos a concluir nuestro módulo. Voy a compartir pantalla. Me dicen cuando se vea, por favor. A ver, ustedes me dicen, ¿eh? Sí, profe, ya te ve. Ok, perfecto. Bueno, pues como hace ratito efectivamente lo comentaba Gloria, y vamos a verlo así, ¿eh? 1800, ¿qué les gusta? 1850, 1875, que fueron los años donde inició eso que estamos viendo. Le llamamos revolución industrial y inició todo este movimiento cuando surge la máquina de vapor, es decir, un motor, un motor impulsado ¿cómo se llama? Por el vapor. Y eso, bueno, pues revoluciona los medios de comunicación con el ferrocarril, locomotora. Se empiezan a ampliar esos canales, fíjense bien, esos canales de consumo, esos canales de distribución. Al día de hoy, vamos a hacer una comparativa pero muy drástica, súper drástica. Remontémonos en el periodo del Templo Mayor. Ustedes recuerdan que el centro de esta cultura estaba precisamente ahí, en el centro, lo que hoy conocemos como el Zócalo. Ahí estaba el Templo Mayor, ¿cierto? ¿Y sabían ustedes que en Tlatelolco, así lo que hoy conocemos Tlatelolco, es que, si comparamos, pues es una distancia relativamente corta? Pero imagínense todo despoblado, todo lleno de agua, era una laguna, acuérdense. Y que ahí en Tlatelolco, en la zona de Tlatelolco, era, era el mercado, ¿eh? Era el mercado, así se los puedo decir. Allí era el mercado, allí acudía toda la gente para hacer el intercambio de sus mercancías, de poderse surtir de otras mercancías. ¿Sale? Y de este otro lado, para acá, para Xochimilco, todo lo que es la avenida, la calzada de Tlalpan, era en un canal como tal. Y acá en Xochimilco habitaba la mayoría de la gente. Entonces, imagínense así, o sea, imagínense así, usen esa imaginación enorme, la travesía que tenía que hacer alguien de Xochimilco, que tenía sus cultivos, su cosecha, todo ese rollo, y que tenía que transportarse hasta Tlatelolco atravesando por el Zócalo. Y era sin más, agarrar una lanchita, una canoa, algo construido, y vámonos. Imagínense el salto enorme de esa tecnología, por así decirlo, a cuando llega la máquina de vapor. ¡Pum! Pues es enorme, es enorme. Y además fue tan grande que recuerden que el periodo de la Revolución Industrial, o sea, esa primera Revolución Industrial, es el parteaguas entre el término del feudalismo y el inicio del capitalismo. Esa revolución industrial que conocemos, la original, se le llama inclusive periodo de transición, porque se deja de explotar la tierra, la agricultura, o sea, ya no fue la fuerza motora básica de una economía, sino ahora fueron las máquinas. Porque no, aparte del ferrocarril, pues obviamente hubo máquinas que trabajaban por medio del vapor. Y eso aceleraba la producción. Eso empezó a permitir acelerar la producción de ese tiempo. Ya para 1900, pocos años, la base del motor ya estaba, impulsada por una fuerza de vapor, de agua hirviendo. Perfecto.
A los pocos años se empieza a usar la electricidad. Muy poquitos años, estamos hablando de 1800, como por 1900, más o menos 1910, más o menos en esa década, fue cuando la empresa Ford, a través de Henry Ford, que es el dueño, el fundador, utilizó la electricidad en sus máquinas. Es decir, que ya se acelerara la producción. Y esa empresa Ford fue la primerita que sacó a lo que se llamó la producción en serie, una producción en serie, que ya para los empresarios, la producción en serie, pues obviamente les da mayor ganancia, mayor generación de riqueza a los empresarios, ¿vale? Eso es realmente generó, lo que provocó la introducción de la electricidad. Ahí ya hablamos entonces de la revolución industrial 2.0, o se clasifica ya al día de hoy como tal. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, profe. Ok. No, ninguno. Bien, ahora, pasan los años, empieza a revolucionar, empiezan a surgir. Fíjense bien que en los años, y sobre todo aquí en México, en nuestro país, en los años 40, o sea, más o menos, no, la revolución acaba en 1910 supuestamente, pero las trifulcas continuaron, ¿eh? Continuaron, no crean que llegó el 20 de noviembre del 10 y ya, todos felices, ya se acabó la revolución. No fue así, no fue así. Siguen trifulcas, sigue habiendo algunos movimientos y podríamos decir nosotros históricamente que a partir de 1922 o haciendo algo más oficial, 1925, a la fecha ya se había acabado la trifulca revolucionaria. Ya estaba todo así como que asentado. Entonces, México, lo que preguntabas o lo que hacías la observación, ¿no? Hace ratito, Iván, en la cuestión de que, pues, no sabemos si México tiene una industrialización de tal manera, de tal forma que pueda seguir adelante. Pues no, o sea, aquí no teníamos nada. Éramos prácticamente una economía manufacturera, es decir, que todo nos lo mandaban, ya todo hecho y aquí nomás armábamos. Nosotros no teníamos una tecnología propia. De hecho, si revisáramos todas las empresas, la verdad es que vamos a descubrir que no tenemos una tecnología propia. ¿A poco? Fíjense, como país, no tenemos ni una refinería la cual procese nuestro crudo que tenemos a montones y que eso nos permitiría que la gasolina no estuviera a más de 20 pesos. Tuviéramos de las gasolinas más baratas del mundo porque tenemos la materia prima. ¿Pero por qué es cara? ¿Ustedes sabían que la gasolina en México es la más cara del mundo? ¿O entre las más caras del mundo? Sí, Sí, ¿O se había qué? escuchado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si porque se tenemos... tiene que mandar a refinar. Sí, sí, dime. Porque se tiene que mandar a refinar y después regresarla y todo eso es, pues, costo en producción y logística aumenta demasiado. Exactamente, Adrián. ¿Y sabes qué es lo peor? Fíjense, nada más, o sea, digan por ahí, lo más peor es que Estados Unidos supuestamente nos compra el crudo, el petróleo crudo, ¿verdad? Y aquí nos anuncian que creen que ya nos pusimos bien abusados y ahora ¿cómo se llama? El barril del crudo lo vendíamos ayer en $10 y nos pusimos hoy bien abusados y ya lo damos en $50. No, hombre, vamos a ser riquísimos, vamos a tener mucha lana. Y nadie nos dice que ese mismo barril de crudo que pagaron supuestamente o que nos pagaron $50,
Una vez que ya está procesado y nos los van en aceites, en gasolinas y todos sus derivados, nos los dan en 200. Entonces díganme dónde está la ganancia. ¿Estamos realmente regalando y todavía pagando para que me produzcan lo que yo necesito, los insumos que yo necesito en el país? ¿Qué pasó, Iván? Adelante. Ay, sí, perdón. Sí, incluso yo estaba viendo, en estos casos, el petróleo ni siquiera ya es, o va a ser, ¿cómo se podría decir? Pues como que el activo más fuerte a nivel mundial. Y ahorita lo más importante es la tecnología. Y, y los países punteros, pues puede ser, ay, ¿cómo se llama este país? Bueno, es China, Estados Unidos, Sí. y hay un país, no me acuerdo ahorita su nombre, que es el que está haciendo los microprocesadores, y que ahorita con lo mismo de la pandemia bajó mucho por eso si uno quiere comprar un celular, un carro, una computadora, puede que no lo encuentre ahorita tan fácil. Ahorita ya todo se viene para puras cosas digitales, pura tecnología. Y como ya vienen las tecnologías verdes, pues ya el petróleo, de hecho, a nivel mundial hay un plan que es para descarbonizar al planeta. Entonces todas esas energías ya las están dejando de lado. Uh-huh. Pero pues mi pregunta sigue ahí, ¿no? Porque ahorita muchos teléfonos ni siquiera soportan, aquí en México, ni siquiera soportan la red 5G, pero apenas me enteré de que China ya lanzó un satélite para que en el 2030 ya abastezca a todos de una red 6G, que es 50 veces más rápida que la 5G. Entonces, ellos ya están pensando en el futuro, ¿no? Claro, También claro. lo de Starlink, ¿no? De darle internet a todo el planeta, de irse a Marte, X cosas. Y aquí una persona ni siquiera sabe, se le va su internet y ni siquiera sabe por qué es, ¿no? Ya le está llamando a su compañía. Ni siquiera sabe por qué. O sea, estamos muy atrasados en cuestión de tecnología y la tecnología ya es lo que viene ahorita. O sea, ya no es la gasolina, ya no es la agricultura, ya no es la tecnología. Y yo siento que México como país no es que sean tontos, No. sino que sus tratados que ha firmado no están encaminados a la tecnología. Sí, efectivamente, fíjate, Iván, que este comentario que acabas de hacer es muy importante y además es muy cierto. Y no, en México, en verdad que no hay, no somos tontos como dices. Lo que pasa es que no hay apoyo. Lo que pasa es que no hay esa visión de apoyo a quien está, ¿no? Ese es el problema. Ese realmente es el problema. Si no tenemos infraestructura, Iván, la verdad es que difícilmente vamos a poder explotar esto que se está dando. ¿Qué pasó, Adrián? Yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, no, nunca en todos estos años, nunca, como usted dice, hicimos una refinería por toda la corrupción, ¿no? Eh, Calderón iba a hacer una refinería y hizo una barda nada más y se llevó millones de pesos. Entonces yo creo que la corrupción a lo largo de la historia de México es la que ha frenado los apoyos, y no tanto y no solo en tecnología, ¿no? En deporte, en educación, en todo han frenado, porque lo poco que han dado, pues en sí no es nada, ¿no? Y los pocos mexicanos que han sobresalido en deporte, en inventos, en tecnología, se han tenido que ir o han tenido que ser con sus propios recursos. Creo que esa parte pues es toda la herencia de la corrupción que tenemos en el país, y que vamos a seguir teniendo si es que no hacemos algo, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la parte donde por eso nunca tuvimos una refinería, por la corrupción, porque había muchos intereses que se beneficiaban, y hay muchos temas donde se beneficia, y yo creo que la corrupción es la base y lo fundamental para que nosotros no podamos, o sea, ni siquiera, ahorita, para mi opinión, ni siquiera pensar en energías verdes como país, porque si no pudieses hacer una refinería cuando tenías tu materia prima y donde podías hacer un buen negocio,
empezar de cero en otra tecnología creo que se torna un poco más difícil. Entiendo que es el futuro, pero el futuro para las grandes potencias donde su corrupción no es tanta y donde su capital es bastante prominente. Eh, bueno, nada más esa es mi opinión. Creo que la corrupción es lo que más ha perjudicado a este país a lo largo de su historia. Ok, Adrián. Ahorita comentamos esa parte bien importante. Gloria y ahorita Álvaro, ¿no? Vamos a darle primero a la señorita Paso, ¿vale, Álvaro? Ok, bueno, yo considero que por el tema del capitalismo aquí en México, perdón, pues realmente no todos tenemos acceso a esa tecnología tan avanzada. Sin embargo, yo creo que sí existe en las personas o en los empresarios que tienen más capacidad para pagarla. Por ejemplo, lo que estábamos viendo, el video de la casi completa automatización de la planta de Coca-Cola en Toluca, Ah, que sí. realmente pues es una cosa, ya prácticamente todos los procesos las hacen las máquinas. Entonces yo creo que sí existe en México, no tiene una difusión para todas las personas, sin embargo, se va implementando pues poco a poco y lo pudimos ver en esta brecha que fue la cuarentena, cuando la misma necesidad de toda esa tecnología y el hecho de que las personas no pudieran tener acceso, tener contacto entre ellas y no pudieran pues salir a las calles, hizo que México diera un salto tecnológico forzado por la situación, pero pues para mí es un indicio de que la tecnología en México existe, pero no está al alcance de todos. Sí, exactamente. Nomás voy a agregar un comentario a lo que acabas de decir, Gloria. En estos días que acaban de pasar, efectivamente en las noticias estaban haciendo una estadística de que más o menos 1 millón de estudiantes a nivel primaria, desertaron en este año de la escuela, por diversos factores. Entre los más importantes, que no tenían dinero para pagar un internet. Otro, que no tenían el equipo de cómputo. Y el tercero, eh, la muerte de sus papás. Obviamente por el COVID, no por otra cuestión. Entonces, no nada más es ver situaciones de que, sí voy a poner el internet, o sabes que te traigo aquí la tecnología, no la 5.0, sino ya la 10.0, ¿sí? Y vamos, ahí está, ¿no? O sea, no todos tienen ese acceso. Pero ahorita vamos a ver, ya tenemos ahorita un punto bien importante. Lo que comentó Adrián, que sí me parece muy, muy, muy importante. Lo que tú, Gloria, estás diciendo también es muy cierto y ahorita lo vamos a concluir, ¿vale? Ahora sí, Álvaro, adelante. Ok, muchas gracias, profesor. Buenos días. Bueno, de mi punto de vista, comparto mucho la idea con Iván, de que sí, pues en México hay talentos, sí, sí lo hay, Uf, de que muchas ni lo veces digas, ni lo digas eso, Álvaro. Tenemos hasta para exportar. ¿Quién inventó la televisión a color? México, bueno, un mexicano, el cual, pues como Amarillo. también dice Adrián, se tuvo que ir a otro país, ¿para qué? Pues Claro, para claro, recibir apoyo. El claro. detalle aquí, más que nada, bueno, de mi punto de vista, es que si para empezar ya prácticamente no tenemos soberanía. Ajá. La soberanía de México por los intereses, como dijo Adrián, se han ido perdiendo, ¿no? Esa soberanía de México de tener decisión sobre el mismo país, que el mismo país decida sobre nosotros mismos, ya está muy canijo, ¿no? Esos tratados, que en su momento creo que fue el de Bucareli, que es el tratado de libre, bueno, el que hicieron, donde ahí yo siento que ahí frenaron muchas cosas, ¿no? Nos frenaron en tecnología, nos frenaron en avances científicos también. O sea, son intereses que pues sí, pues traición, ¿no? Se podría decir traición a la patria. ¿Por qué? Porque al final del día, pues son más de allá que de este lado.
Sí. Yo creo que en esa parte le echaría la culpa yo a los presidentes, así, pero no, 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 no. Al final del día, pues, como gobierno que somos todos, es culpa de nosotros mismos, ¿no? De que de una u otra manera, pues, no abríamos los ojos o estábamos con ese miedo de que, ay, es que si no voto por esta persona me voy a quedar sin trabajo. Ujú. O sea, todas estas cosas yo creo que también nos atrasaron bastante y pues ahorita pues nada más sería pues sobrellevar y ya no retroceder más todavía, ¿no? De mi punto de vista es esa parte. Pues sí, también es bien importante, está muy interesante lo que acabas de decir, Álvaro. Vamos a juntar ahorita a las 3. Iván, ¿ibas a comentar algo más? ¿No? Ok. Iván, No, Álvaro. profe, perdón. Ok, ok. Bueno, pues miren, todo lo que ustedes dijeron es muy cierto, muy, 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 muy cierto. Pero, así que dicen por ahí el problema es que México, como muchos países de Latinoamérica, no somos independientes. Ese es el problema. Somos la mayoría países dependientes de una economía que se llama Estados Unidos. ¿Cómo se vino a dar eso? O sea, fíjense cómo todo viene ligado, ¿eh? Todo viene ligado, no más es poner un McDonald's porque aquí a los niños les gusta el payasito de McDonald's. No, viene desde ese trasfondo. Primera Guerra Mundial, así se los voy a poner bien, 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 bien general. No me voy a ir a detallitos. Primera Guerra Mundial, cuando termina, se hace la división del mundo en sistemas, sistema capitalista y sistema socialista, cuando obvio y lógico, no puede darse un modo de producción de la noche a la mañana. Es decir, recuerden ustedes que tuvimos, por ejemplo, una comunidad primitiva, luego un esclavismo, posterior el feudalismo y luego viene el capitalismo. Si analizamos esos cuatro modos de producción, vamos a ver que en cada fase de periodo de transición, no fue de un mes o de un año, o de decir hoy inicio y mañana termino, no. Se llevaron años, años para un cambio radical. La comunidad primitiva, surge el hombre primitivo como tal, así imagínenselo todo peludo, todo encorvado, sin hablar, emitiendo sonidos, viendo a ver qué hacían y que al principio pues no tenían una hacha, no tenían una lanza, tenían que alimentarse a como pudieran darse a entender y se alimentaban de tanto de raíces de los árboles como los frutos o de lo que daban los árboles. Eran nómadas, no entendían, no, todavía no procesaba su cerebro que podían establecerse. ¿Para qué? Para poder hacer una ciudad, establecerse como tal. A los miles de años empezó a evolucionar el hombre, pierde vellosidad, camina erguido, empiezan las primeras actividades económicas, caza, pesca, agricultura, por la necesidad de sobrevivencia, y viene después el descubrimiento del fuego, cambian formas de pensar precisamente por el alimento que ya es cocido, empiezan a emitir sonidos, se hace la articulación de palabras, se establecen en un solo lugar y cuando viene la escritura termina el periodo de la comunidad primitiva. Empiezan ya, se establecen las ciudades, pero traen la idea de que el más fuerte de una comunidad es el que debe de dominar, que debe de gobernar. Por eso surge lo que llamamos el esclavismo, ¿sale? Y el esclavismo se establece prácticamente o básicamente en Roma. Y ya ustedes saben que el proceso del esclavismo, pues es de el esclavo y el esclavista y el amo.
Después termina y viene otro proceso muy largo y viene un feudalismo. Y del feudalismo al capitalismo no nomás fueron los 25 años de la revolución industrial, fue un poquito más, pero se acentuó cuando llega la revolución industrial con la máquina y hay una mayor producción. La gente, la comunidad se da cuenta que la producción, la riqueza, la acumulación de riqueza de valor está en la producción y no en el campo. O sea, perdón, en la explotación de la máquina y no en la explotación del campo. ¿Sale? Bien, entonces, esto que les acabo de decir es para que entendamos que en la Primera Guerra Mundial el gran error mundial es que un país enorme como fue Rusia dijo, ¿saben qué? Ahora yo me vuelvo socialista. Después de una revolución yo ya soy socialista. ¿Por qué? Porque ya había ideas. Carlos Marx, Federico Engels dieron esas propuestas. Y Lenin en esa revolución rusa, pues como triunfa, dice, pues ahora soy socialista. Pero no se puede hacer, o sea, es como si quisiéramos un niño de 8 años decirle que al día siguiente ya es un adolescente y que se va a casar y que va a trabajar y que va a tener una responsabilidad. Pues ¿de dónde? No tiene la madurez psicológica, mental para realizarlo, ¿me explico? Entonces pasa lo mismo. Entonces, cuando llega la segunda, por eso se provoca los 20 años exactamente después de la primera, bien la Segunda Guerra Mundial. Y todo el mundo quiere ser dueño del mundo. Pero un país, desde la primera y la segunda, no intervinió directamente. Daba armamento, les decía que se pelearan. ¿Quién fue? Estados Unidos. Obviamente, terminan las guerras mundiales y casi todo el mundo quedó endeudado con Estados Unidos por reconstrucción, por préstamos, por lo que quieran. Y México, que ya venía arrasando una deuda desde los años de Iturbide, pues obvio desde Santana inclusive. Entonces llegan estos dos periodos, se endeuda más el país y se le debe muchísimo y por eso está la deuda externa hacia Estados Unidos. Entonces, ese factor que les estoy comentando y que les estoy ahorita denotando de dónde surge, de todo esto, es lo que ha obstaculizado que México quiera poner una refinería, independientemente de corrupciones, Adrián, independiente. Tenemos mucho, México está situado en una zona geográfica rica. Tenemos lagos, litorales, mares, selva, planicies. La tierra es totalmente fértil. ¿Por qué no se explota? Pues porque no nos dejan, nada más por esa cuestión económica, política, no nos lo permiten. Entonces, obviamente, si a mí no me lo permiten, soy el presidente, bueno, pues voy a decirle al pueblo que sí lo voy a hacer cuando yo sé que no se va a poder hacer porque no me lo permite Estados Unidos poner una refinería porque obviamente no va a dejar de lado a la gallina que le está dando la riqueza en la producción de petróleo. De que lo produzcas tú a que lo produzca yo, pues dame. Y si no quieres, no te preocupes, a mí págame la deuda. ¿Sabían ustedes que la Reserva Federal, que es lo que le da respaldo a nuestro dinero mexicano que está en circulación, le da ese respaldo, es en dólares? Yo creo que sí lo sabían, que la Reserva Federal Mexicana está basada en dólares. Por eso diario viene el reporte de cómo amaneció la paridad cambiaria, cómo amanece el dólar. Y a lo mejor alguien puede decir, oye, ¿y a mí qué me interesa que si tengo que dar 20 o 25 o 23 o 18 pesos por $1? Pues si yo no compro dólares, yo no pago en dólares, no me pagan en dólares, a mí me dan moneda nacional, a mí qué me interesa cómo está la paridad cambiaria o el tipo de cambio. Pues tiene que ver mucho y por eso nos dicen diario, porque el día que amanezca, y ojalá que no, pero hagan de cuenta que hoy sábado había amanecido el tipo de cambio a 40 pesos, en ese momento tenemos ahorita, en ese momento, una devaluación al 100%. Porque es el que le da respaldo a nuestro dinero. Quiere decir que el Banco de México, por cada dólar que tiene ahí en la Reserva Federal, vamos a cerrarlo así, 20 pesos, debe de haber 20 pesos en circulación.
¿sí? Entonces, si de repente viene una paridad, un tipo de cambio al 40, sin que exista otro dólar en el Banco de México, nuestra moneda cae en una devaluación que en verdad está criminal. ¿Sí me explico todas esas situaciones, todos esos cambios, esas evoluciones? Y lo que ustedes dijeron es muy cierto. O sea, aparte del tema general que yo les dije, ponemos esas particularidades de ustedes, pues ahí está la respuesta. Ahí está el problema. Dijeron por ahí está el detalle, ¿no? Ese realmente es el inconveniente que hay. ¿Queda claro, chicos? Sí, profesor. Entonces, bueno, usted comenta más que nada es eso, ¿no? Lo de que México sí perdió su soberanía. Sí, definitivamente. Mira, Álvaro, vamos a ser bien realistas, pero súper realistas. Desde que se hizo la independencia, o que ya no fuimos esclavos de otro país, ya no. Ya hay, digamos, esa parte sí la superó México. Pero ahora empieza a analizar desde 1810, 1820, hasta Juárez. Así. Juárez a nosotros nos los han pintado desde la primaria como el superhéroe de México y que todos deberíamos ser como Benito Juárez. ¿Cosas buenas hizo el señor? Sí, claro que sí, muy, muy buenas. Como la separación del Estado y la Iglesia. Pero la verdad es que el señor se aferró no sé cuántos años al poder. Y ahí está. Él no estuvo ni 4 años, que era lo que se estipulaba. Se aventó desde que llegó, dijo, de aquí soy y aquí nadie me mueve. El señor fue asesino. El señor estuvo muchos años en el poder. Y lo que son las cosas, uno de los principales que criticaban que Juárez estuviera tantos años fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue militante, o sea, del ejército y de esto, a mando de Ignacio Zaragoza. Porfirio Díaz participó en la batalla de Puebla, junto con Ignacio Zaragoza. Y Porfirio Díaz era el que decía, no, ¿cómo es posible que tantos años en el poder? Eso no es justo, eso no es posible. Juárez dejó de ser presidente porque murió de enfermedad, no porque él dijo, señores, ya no quiero ser presidente. De ahí llegaron 2 más, que fueron interinos, hasta que llegó Porfirio Díaz. ¿Cuántos años duró Porfirio Díaz? Cuando era el primero que protestaba que eso no podía ser factible. ¿A quién le dio entrada Porfirio Díaz a nuestro país? A Francia. Hubo intervencionismo, no la conquista, pero sí hubo intervencionismo de Francia. Desde la famosa Guerra de los Pasteles, con la revolución que hubo, bueno, con la batalla de Puebla, que se le ganaron los franceses, y con la llegada de Maximiliano y Carlota, que eran franceses, como emperadores, imagínense. Francia quería ser el segundo papel de España, con México. O sea, Francia quería decir, ay, si los españoles pudieron, ¿por qué yo no? Ponemos aquí mi imperio francés. Y bueno, no se pudo, pero Porfirio Díaz le daba la apertura a Francia. ¿A dónde se fue exiliado Porfirio Díaz? A Francia. ¿Y qué le dieron a Porfirio Díaz cuando llegó exiliado allá? Las llaves de la ciudad de Francia, por ser uno de los memorables personajes para Francia. Pues sí, obvio, le dio la apertura social, económica, política, cultural en nuestro país. Entonces vean, dense cuenta que desde siempre México ha estado así, atado. ¿Qué pasó, Adrián? No sé, es que ahorita que me explica todo eso,
pues sigo creyendo en que pues, es la corrupción. Digo, al final de cuentas la corrupción no se necesita de dinero, sino más bien de el beneficio de unos pocos. Claro, claro. Entonces todo eso, pues sí, o sea, por eso digo que a lo largo de la historia, no nada más de Salinas para acá o de los últimos presidentes, más bien la historia después de la independencia ha sido de beneficiarse, de que ha habido pocos, y eso, o sea, por decir, nada más se habla de Juárez que hizo algunas cosas bien, pero ha pasado muchos que ni siquiera una o dos cosas han hecho bien, y nada más ha sido enriquecimiento para unos cuantos. Entonces yo creo que por eso sigo con ese afán de que la corrupción en su Sí, forma como tal ha sido el mal de México. exactamente, sí, y es bien cierto, o sea, es muy, muy, muy cierto. Y más cuando sabes que un país no, de las primeras potencias no te va a dejar hacer nada, pues dices, bueno, pues de aquí soy, de aquí me aprovecho, ¿no? ¿Qué pasó, Iván? Perdón, no vi que tenías la manita levantada. Yo tengo una pregunta, igual esto ya no es tanto de la clase, pero igual y sí me gustaría escuchar. Esto de que México, bueno, un montón de países, ¿no? De Latinoamérica y de otros lados están así como agarrados ahí por la mano de Estados Unidos. Pues sí, algo muy nuevo. Yo lo que sí me pregunto es esto, ¿no? Por ejemplo, países como Chile, Colombia, Venezuela, sí se levantan y dicen, ya hasta aquí, ya estuvo, ¿no? Pero yo he visto que México, con lo del rescate bancario, no hizo nada. Mejor se suicidaron un montón de personas, perdieron sus ahorros, pero en ese momento la gente sí fue como en otros países, bueno, a mi parecer, ¿no? Que tenían que haberse levantado y decir, ¿sabes qué? No, ya estuvo hasta aquí, ya, pero no hizo nada. Yo en ese aspecto sí creo que a diferencia de otros países de Latinoamérica, México sí es más como, o sea, así como agachón, de que, pues ya ni modo, ya ni modo. No sé si es porque estamos más cerca de Estados Unidos o qué pasa, porque en todos los países matan gente, desaparecen presos políticos, está feo, pero en los demás países sí se levantan, se hacen, sí, o sea, sí luchan, ¿no? Hasta por la educación. Pero fue en Chile, ¿no? Que fue por la educación. Y aquí, nada. Nada, salen, hacen unas 2, 3 marchas y ya. Se les olvida porque ya va un equipo contra otro y ya. O va a haber un concierto o X cosa, ¿no? Entonces, no sé qué fenómeno esté pasando aquí en México en específico. Sí, 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 efectivamente. Es que yo creo que también es parte de la ideología, Iván. Es parte de la ideología, es parte lo que comentaban, ¿no? Es que antes teníamos hasta miedo de votar por el que no me imponía, ¿no? Entonces yo creo, te soy muy honesto, yo pienso que es parte de la ideología. Ese freno, esa corriente que se ha dado. Simple y sencillamente, ¿cuánta gente? Yo no sé si ustedes supieron, escucharon o se los comentaron, decían que el COVID-19 no existía, que era cuestión política. Entonces, date cuenta que desde ahí la ideología, la cultura, como que no estamos muy bien en esa parte. Creo que no estamos muy bien en esa parte. Y eso es lo que te va obligando de que, pues, mira, voy a ir a verificar. Pues, para que no tenga broncas, ahorita digo, oye, ¿en cuánto está el brinco? Se nos hace ya tan normal, tan fácil. Lo que decía Adrián es que la corrupción sí, pero es que somos todos. Oye, si yo ahorita voy y me dicen que 100, 150 pesitos y me pasan mi carro sin tener broncas, mira, ya dalos y ya, mira, ¿para qué estamos ahí batallando de que te lo van a rechazar y luego hay que llevarlo otra vez, te va a salir más caro? O sea, una serie de situaciones Sí. que ya lo tenemos arraigado. Incluso, Ajá, dime. incluso hasta cuando uno lo quiere hacer bien, los demás te regañan, te dicen, ya paga, para que ya no te estés ahí, ¿no? Rompiendo la cabeza ya. Y tú
no, yo lo quiero hacer, no, no seas tonto, que no sé qué. O sea, sí, sí entiendo esa parte de la cultura, pero digo, ¿por qué se da aquí en México? Si en otros países también nos trataban igual, o no sé si hasta peor, ¿no? Porque pues, la conquista vino a todos lados. Y Sí, por ejemplo, aquí en México, pues sí fue ¿qué? Fue conquista como tal. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, ahí sí, pum, los desaparecieron. En Argentina creo también. Pues, en otros lados ha haber estado también feo. sí, 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 híjole, pues, ¿qué te digo? O sea, es lo que tenemos, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Necesitamos hacer un cambio, pero realmente un cambio, algo que nos diga, sí, sí, aquí y ahora sí Per- va a cambiar. perdón. Conforme, bueno, debido a lo que ha comentado mi compañero Iván, yo siento, bueno, mi punto de vista también ha sido que, bueno, nosotros como México todavía seguimos en un área de confort, bueno, vulgarmente se dirían, ¿por qué? Porque se nos sigue dando a tole con el dedo, ¿no? Vulgarmente. Sí, Ujú. sí, 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 ¿Por sí, qué? está Porque bien. si nos vamos a los países que están abajo de, digámonos ya, Colombia, Venezuela, Argentina, todos esos países, pues su economía está muchísimo más abajo que la de nosotros. Ujú. Si nosotros no tenemos soberanía, ellos ya no tienen país, yo creo, ¿no? Al final del día, yo creo que por eso ya se levantan, porque ya están en unas situaciones de quiebra total. Yo creo que México se va a empezar a levantar hasta cuando llegue a ese punto. Desafortunadamente, como dice usted, por la ideología que tenemos. Sí, 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 cierto. Sí, es bien cierto lo que también acabas de decir, ¿no? Todos, o sea, históricamente nuestro país sí ha sido pisoteado, mancillado, horrible economía y trato social internamente. Recordemos, o bueno, no recordemos, pero sí ustedes supieron que en el año del 68 hubo matanza de estudiantes. Matanza de estudiantes y todo porque fueron a hacer ahí un meeting. Entonces, hacia el mundo, eso estaba mal visto, que los estudiantes protestaran. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que un estudiante va a protestar? Y así, si pudiéramos empezar a analizar varios tipos o sea, varias situaciones políticas. Miren, para no ir tan lejos, yo no sé si ustedes han escuchado de hablar de este señor, el de la policía, se me olvidó, Arturo Durazo Moreno. ¿Han oído hablar de él? ¿O no saben ya quién fue? Sí, profe, sí. Arturo Durazo Moreno fue el jefe de la policía, súper amiguísimo del entonces presidente José López Portillo. Hizo y deshizo, ponía policías. Fíjense, los mismos policías los ponían, claro, los ponían ¿cómo se llama? A trabajar su casa. Imagínense que ustedes les digan en sus trabajos el dueño de la fábrica o la empresa donde estén trabajando, si es particular o si están en gobierno, llegue el secretario de esa dependencia y le digan, a ver, tú y tú van a ir a trabajar sábado y domingo para construir mi casa. ¿Qué te pasa, no? Dice Natividad, dice, definitivamente es urgente un cambio de ideología en donde no hay empatía y no hay visión de una mejora social, ya que solo es ver por mi beneficio y lo que yo de manera individual voy a ganar. Claro, claro, y eso siempre ha sido, siempre, desgraciadamente, no sé por qué, pero así ha sido, así ha sido, así, ojalá haya un cambio porque cuando tengamos ya de lleno la tecnología 4.0, que ya empezó, y ya sabemos que ya empezó, con todas las cuestiones de Smart, va a estar bien difícil, va a estar muy difícil la situación, y entonces imagínense si aunamos todavía esto más, pues no sé a dónde van a llegar la gente que esté en este momento, ¿no creen? Pero bueno, así está la situación.
Bien. Correcto, profesor. Y así como dice mi compañero Adrián, ¿no? Pues a pesar de todo esto, pensar ahora sí que en una automatización aquí en México, pensar en grandes tecnologías dentro de México, está muy canijo. ¿Por qué? Porque si de por sí la tecnología está cara, nos vamos a ver más limitados en ese momento, más Sí, dependientes aún, ¿no? exacto, exacto. Y se van a enriquecer muy poquitas manos, lo que se ha venido desarrollando en un capitalismo, y empobrecer a varios. Porque aunque tengamos una tecnología 4.0, estamos de acuerdo que va a haber o va a seguir colonias que no pueden avanzar por falta de recursos económicos. Claro, obvio. ¿Cuántas colonias el día de hoy, ahorita en ese momento, no tienen agua potable? Y no estoy hablando de una tecnología, ¿eh? Estoy hablando de una red de distribución de agua básica y clásica de hace más de 80 años. Entonces, sí es difícil. Es muy, muy, muy difícil esto. Ahí es Pero, cuando podemos ver lo del video que nos mostró de lo que se viene con las nuevas tecnologías, bueno, la mezcla de la automatización con las redes mundiales de Internet. claro, Es más o menos lo que habíamos visto de que, pues es, como se viene viendo hasta ahora, ¿no? De que todo el dinero y el poder va a estar en manos de unos pocos. ajá, Y como dice Iván, también solamente las personas que tienen acceso al conocimiento son las que van a tener más sí, posibilidades y pues se va a hacer una división muy marcada de las personas que no tienen recursos a ujú. las que pues están acumulando todo el poder y el dinero, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que pasa. O sea, dice Iván, y dice, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay una colonia en Xochimilco donde tienen que meter agua potable con burros porque ni siquiera entran las pipas. Sí, salió un reportaje, ¿no? Que ya había señores que, esa era su chamba, ir con los burritos a subir los cerros para dar el agua, ¿no? Sí, me acuerdo que sí salió ese reportaje. Pero bueno, ok, creo que hicimos una buena retroalimentación de todo esto, derivado de lo que se está avecinando, obviamente. Este, y vamos a ver una última presentación para que quede súper claro esta parte, ¿sale? Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Semana 7, dentro de 8 días, aquí va a aparecer nuestro examen y lo que vamos a ver hoy es este archivo que tenemos aquí, es lo que vamos a ver hoy, ¿sale? Nuestra tecnología ya en conclusión del 4.0. Bueno, lo presento de aquí, lo voy a abrir de aquí, de módulo. Todos entramos ya a módulo, ¿verdad? Para el examen, para que no tengamos problemas dentro de 8 días. Ok, ahí está. Bien, veamos. No sé, Iván, no sé, ¿me puedes apoyar con esta lámina? Tienes eco. Sí, voy, perdón. No te preocupes. ¿Me escuchan? Sí, claro, claro, claro. Ok. Muy bien. Industria 4.0. Reportar a las compañías numerosas ventajas. Estas inciden en aspectos como la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias, tanto del mercado como de los consumidores, la autogestión, el aumento de la productividad y la toma de decisiones cada vez más inteligentes.
esta parte que nos hizo favor Iván de leer, pues obviamente que eso es lo que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Nos hemos apoyado del material y todo. Hace 8 días que vimos que les dejé los comerciales, la finalidad de su análisis era que vieran precisamente esto. Cada vez son más exigencias o los televidentes eran más exigentes para el tipo de comercial. O sea, ya ahorita si me ponen un comercial en blanco y negro y una cancioncita cantando y quien está en la televisión está así como que escuchando lo que cantan y casi mímica, pues ya para estas alturas ya la verdad es que para nosotros eso no sería un buen comercial. O sea, sería a lo mejor, podríamos pensar hasta una ridiculez, porque ya eso ya no existe, ya no es la visión que tenemos, ¿no? Ya no es esa parte en la cual tenemos que trabajarlo como tal. Y aquí lo veíamos, ¿no? En miren. No, en la sexta. Aquí esto, ¿no? O sea, imagínense este tipo de comerciales, ¿no? Que hasta ponían subtítulos, ¿no? Porque casi los que salían de actores no hablaban, casi no. Aquí ya se empieza a cambiar la parte, ¿no? Cómo se da esa parte del comercial. Y el último para mí estuvo genial. Vean qué me están anunciando. Ya una tableta prácticamente transparente, ¿no? En el salón de clase, el vidrio ya va a ser mi pizarrón. Entonces, eso era lo esencial que quería que ustedes denotaran. Muy bien. ¿Cuál es el impacto de la transformación industrial 4.0? Hay estudios que señalan que las fábricas inteligentes que han integrado sistemas TI, que hoy en día todo el mundo en su trabajo hablamos de, hay que hablar a TICS, hay que hablarle a TI, ¿no? Para que vengan a resolvernos todo lo de sistemas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con internet, con mi computadora, con todo lo de sistemas, ya existe este nuevo departamento, podríamos hablar, o área, no sé, como ustedes crean que sea mejor, ya le podemos decir así, ¿vale? Entonces, aumenta su capacidad de producción en un 20%. Las organizaciones inteligentes desarrollan formas de producción siendo más flexibles, rápidas, eficientes y con mayor capacidad de análisis. No es lo mismo, yo no sé si llegaron a saber o de curiosidad alguien les contó o vieron a lo mejor en una imagen en internet, las máquinas de contabilidad que existían hace años. Eran unos maquinones, como la máquina de escribir, pero con unos carros gigantescos, y ahí hacían la nómina, metían unas hojotas, hacían unas sábanas de hoja, y ahí ponían, no sé, Gloria Martínez Moreno, sueldo, ¿cómo se llama? Supuesto, quincena de tal a tal día, horario, eran por columnas, y la máquina de escribir era tan grande que tenía capacidad para anotar en todas las columnas. Entonces, quien le tocaba hacer la nómina era capturar así de dedito, hacer toda esa parte. Hoy en día tenemos un Excel. Lo estudiamos correctamente, todas las propiedades de un Excel, y en cuánto tiempo podemos hacer un trabajo, una nómina. Entonces, vean el comparativo. Un tiempo de hace algunos años, que no estoy hablando de 100 o 200 años, En verdad, yo creo que si hablo de 35, 40 años, creo que es mucho. Creo que es mucho. En fin, esa es la evolución. Gloria, no sos maestra, ¿me puedes apoyar con la lámina? Sí, profesor. Yes. ¿Qué es la tecnología 4.0?
Se entiende como cuarta revolución industrial a la fase de digitalización del sector manufacturero que se puede realizar gracias a la tecnología denominada tecnología 4.0. Este proceso está impulsado por un sorprendente aumento del volumen de datos, la potencia de los sistemas computacionales y la conectividad. Que es, gracias, muchas gracias, Gloria, que es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Alguien comentaba que, bueno, la visión a futuro es ya que todo el planeta tenga internet, ya, así de fácil. Y digo, yo creo que va a ser muy benéfico que todo el planeta, en cualquier lugar que vayas, ya tengas internet, que te encuentres de que tienes internet, ¿no? Porque a lo mejor ya todo va a ser inteligente, ¿no? Smart, como le llaman. Pero algo importante que comentó Gloria hace rato, no todos tienen la posibilidad ni el acceso de tener simplemente un celular bueno, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me sirve de que haya una excelente tecnología cuando mi teléfono, no tengo ni para un teléfono que pueda cumplir con esa tecnología? Pero bueno, Adrián, por favor. Profe, en ese punto, no sé, lo quería poner en el mensaje, no lo puse. Siento que la tecnología es primordial y ha ayudado en muchas cosas, pero también puede ser un arma de dos filas, de dos filos, perdón, porque si como usuarios eh, a nuestro nivel la privatizamos por algún modo, o sea, no compartimos esa tecnología con los demás, no generamos que beneficie a los demás, creo que más que llevar a un progreso a la humanidad como tal en general, ya nada más llevaría a unos cuantos, o ha llevado a unos cuantos a explotarla al 100% porque se ha quedado también en el alcance de muy pocos, ¿no? No sé, digo, o sea, por decir, tener un buen celular y, y poderlo prestar o poder darle beneficio a alguien más que no puede tener ese mismo celular con esas mismas características, no lo hacemos, ¿no? Nada más como poner un ejemplo muy general. Sí, efectivamente, sí, es bien importante que sí haya tecnología. O sea, el avance no lo podemos dejar al lado. O sea, no se puede. Siempre tenemos que evolucionar, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que acabas de comentar, muy cierto, dice Iván, que la tecnología siempre ha existido, desde que se inventó la rueda, ¿no? Pues sí, es parte de. Solo que ahora se le está viendo esa importancia y se le está dando ese impulso propio de esta época. O sea, todo va muy rápido. También es cierto, pero es cierto que, por ejemplo, avanza la tecnología con lo que ya está, un automóvil. ¿Cuál era lo clásico? ¿O qué es lo clásico? ¿Por qué se mueve ahorita un carro? Porque tiene un motor y se alimenta de gasolina. Si no hubiera incremento de tecnología, pues ahí se queda. O sea, ya tenemos el carro, ya que le hacemos. Es más, si no existe, como tú mismo dices, ¿no? Ya existía la tecnología de hace tiempo. Cuando salieron los primeros automóviles, de la Ford y de cualquier otra marca, pues eran las famosas carcachas que nosotros le decimos, ¿no? Que parecen las calandrias, ¿no? Ahora vean la diferencia entre un Volkswagen y un carro, no sé, X, el que ustedes quieren al día de hoy, qué comodidad y qué confort, ¿no? Es parte de la innovación, el movimiento y evolución de las cosas. Exacto, Nati, tienes toda la razón, es parte. Es algo de la dialéctica que dicen que nada queda fijo, sino todo tiene una evolución, un movimiento, un cambio. Nosotros también, ¿eh? ¿A poco son los mismos niños de cuando nacieron? Pues no. Y estamos hablando de una vida, ¿no? O sea, tenemos cambios físicos, mentales, psicológicos, de todo. Entonces siempre estamos cambiando, siempre. Muy bien, continuamos.
Y se entiende como la transformación digital, ahora ya es otra parte, ¿no? De empresas y fabricantes y comprende automatización, robótica, Internet Cloud, lo de la nube, lo de los datos pues gigantescos en nube, el análisis e intercambio de datos en tecnología dentro de una organización, así como la gestión de relaciones con el cliente, que es el famoso CRM. Son comportamientos estadísticos ya en una base de datos, ya me está dando el comportamiento. Si estoy contactando a clientes, si fue mi cliente, si le vendí, si no le vendí, si regresó el cliente, si no regresó, en fin, todo esto, ¿no? Son sistemas pues que hay. Berenice, no estás malita, ¿me puedes apoyar con la lámina? Sí, maestro. Gracias. ¿Cuál es la importancia de la industria 40? 4.0. 4.0, sí. La industria 4.0 permite incorporar simuladores virtuales o réplicas de parte o la totalidad de los datos generados en la cadena de producción, que favorecerá el aprendizaje y adaptación a las distintas nuevas tecnologías, con el fin de minimizar las posibilidades de errores que producirán mayores gastos. Ok, permíteme. Ahí está, porfa. Sí. ¿Qué es la industria 4.0 en la vida cotidiana? La industria 4.0 es un nuevo modelo de industrial que integra las tecnologías, Internet de las cosas, en el corazón de las empresas. Internet, los smartphones, la conectividad. Esta cuarta revolución trata de incorporar toda la nueva tecnología de Internet a los procesos de producción. Exacto, muy bien, muchísimas gracias, Bere. Sí. Al integrar el Internet dentro para la nueva tecnología en todos los procesos de producción que hemos estado viendo, que hemos estado platicando, ¿qué va a pasar? Que los va a acelerar la producción. Y entonces vamos a caer, sí, de hecho, yo creo que México ya es uno de esos países que ya cayó en el consumismo. Entonces, posterior va a ser peor, ¿no? Me acuerdo de uno de los materiales que presentamos, donde está el automóvil ese que ya nos sentamos prácticamente, lo programo hacia dónde voy, y los señores iban acostados viendo la tele, ¿no? La pantalla, así muy padre. Entonces, eso es un consumismo que se va a ir dando. Ok, no sé, a ver, déjeme veo. Alba, ¿me puedes apoyar con esta lámina? Dice, ¿cuál es el impacto de la industria 40? 4.0. La industria 4.0 permite unas respuestas más rápidas a las necesidades de los clientes y mejora la flexibilidad, velocidad, productividad y calidad de los procesos de producción. Y esto sienta las bases para la adopción de nuevos modelos de negocio, procesos de producción y otras innovaciones. Ok, muy bien. Ok, creo que no hay mucho que explicar. Ahí nos está dando prácticamente el impacto en esa industria, ¿no? Todo lo que viene en el avance tecnológico. Vamos a ver ahorita un poquito más de esto, que la continuidad de lo primero. No sé, Karen, ¿me puedes apoyar con la lámina? ¿Cuál Karen? Karen Beatriz. ¿Cómo impacta la revolución 4.0 en las empresas? La tecnología crea nuevas tareas en las que el trabajo tiene ventajas comparativas. Cambia la asignación entre factores y aumenta la demanda de trabajo. Mayor productividad. La reasignación de tareas entre factores genera un aumento de productividad, mayor ingresos y mayor demanda de bienes y servicios. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Vemos cómo
digo, con lo que nos hizo favor Alba de Leri y ahorita Karen, complementamos ese impacto. Obviamente nos va a dar una nueva tarea, un nuevo mecanismo, vamos a hablarlo así, un nuevo mecanismo ¿cómo les podría decir? En la forma, en la manera de trabajar. Eso es real, ¿no? O sea, siempre una nueva... Es más, miren, olvídense de estar ahorita en la empresa, en el trabajo. Antes, ¿cómo eran las ediciones? O sea, lo vimos en el material que les dije, ¿no? Tenemos que llegar, prenderla y esperar un rato en lo que el bulbo se calentara y prendiera, ¿no? Luego llega el avance tecnológico y dice, no, ya no son de bulbos, ahora son de transistores. Eso quiere decir que tú le aprietas el botoncito y casi es instantáneo el que prenda, ¿no? Exactamente. Dice Iván que un ejemplo son estas clases en línea. Es cierto. Es muy, 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 muy cierto. O sea, todo viene a cambiar, todo viene a evolucionar. Y lo tenemos que tomar como tal, ¿no? Veamos otro tipo de tecnologías. Dice, ¿qué es la tecnología 4.0? Ejemplos. Algunas tecnologías utilizadas en la industria 4.0 son blockchain, la nube, que hoy en día ya todo el mundo está trabajando con la nube. ¿Por qué? Porque me va a permitir que mi equipo no se llene de basura. Me va a permitir que mi equipo siga siendo rápido. ¿Sí? Y me va a permitir tener prácticamente toda la información que yo necesito en el momento que yo requiera. ¿Sale? Robótica, simulaciones, materiales avanzadas, realidad virtual, realidad aumentada, Big Data, que es lo que estábamos hablando, ciberseguridad, inteligencia artificial, software como servicio, manufactura aditiva, etc. Vean en todas las ramas que se mete la tecnología. Esta 4.0. Son un buen. ¿Qué tecnologías se consideran 4.0? Pues son el Big Data y análisis de datos, los robots autónomos, simulación, sistema para la integración vertical y horizontal, el Internet de las cosas, ciberseguridad y cloud computing. Todo esto ya es parte de la tecnología 4.0. En resumen, se refiere a una nueva fase en la revolución industrial que se enfoca en gran medida en la interconectividad, la automatización, el aprendizaje automatizado y los datos en tiempo real. Esto es así como que lo básico de lo que es una tecnología en la industria 4.0. ¿Sale? Ahora, ¿cómo funciona la industria? Se trata de una nueva manera de organizar los medios de producción aplicando tecnologías digitales en todos los procesos productivos de fábricas o industrias, convirtiéndose así en fábricas inteligentes o industrias inteligentes. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profesor. Ok. Karen, Vanessa, no seas malita, ¿me puedes apoyar? Karen, Vanessa. Aquí estoy. Adelante, por favor. Sí. ¿Cómo la industria 40 afecta al medio ambiente? Industria punto 4. ¿Cómo puede beneficiar al medio ambiente? Analiza de manera óptima la cadena de suministro, gestiona los recursos de manera descentralizada y sostenible, habilita nuevas fuentes de financiamiento para proyectos ambientales, impulsa la economía circular, transforma los mercados de carbono y otros mercados ambientales. Ok, muchísimas gracias, Karen. Pues sí, efectivamente, esto ya se va a la tecnología al medio ambiente. O sea, vean que no nomás es aplicar tecnología a la industria.
también va a haber o existe un beneficio al medio ambiente. El cual, si ahorita hablamos del petróleo, pues nosotros mismos al usar la moto, el carro, cualquier, no sé, otra cosa que se necesite quemar el hidrocarburo, pues estamos provocando una contaminación de aquellas, ¿no? Entonces, en eso, pues sí nos va a beneficiar. Aquí tenemos todo el panorama de la industria 4.0 y nos dice que este concepto es de origen alemán, que cada día escuchamos con más y más frecuencia. Hace referencia a la cuarta revolución industrial, una nueva forma de ver y entender los sistemas de producción bajo la intervención de las nuevas tecnologías. Si bien este concepto aún no cumple su primera década, las grandes potencias no han perdido tiempo de estudiar formas de implementarlo, rumbo a la automatización inteligente de los sectores industriales a través del LOT, que es el Internet de las cosas. ¿Qué pasó, Gloria? Profe, perdón que lo interrumpa, pero ya son las 9:30. Ah, ok. Sí, tienes toda la razón. Tienes otra clase. Bueno, ya nada más es esta y esta lámina. Con esto se termina pues la presentación. Les encargo mucho que la lean. Al ratito revisen Moodle. Va a aparecer una tarea aquí en la semana 6. Es en la semana, no es cierto. La voy a poner aquí ya en la semana 7, donde está la presentación. ¿Sale? Lo revisan al Gracias, rato. profe. Sí, profe, gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Profe, gracias. Cuídense mucho. Dentro de 8 días nos vemos para el examen. Gracias, profe. Nos Vale, vemos. profe, nos vemos. Buen día. Bonito fin. Bye. Igualmente, bonito fin de semana.